Doctor Alcerro, se le solicita ingrese en este momento al estudio de grabación del Centro Médico Hondureño, donde en unos momentos dará inicio la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Bienvenidos a un episodio más de la sesión posturno, el primer podcast médico de Honduras. Un programa sin salas de espera, donde su médico estará siempre a tiempo y donde abordaremos los temas en salud de interés actual, haciéndolo con buena letra y sin agujas. Yo soy su anfitrión, el doctor Alcerro, y el día de hoy hablaremos de un tópico que me afecta directamente en el día a día, como es el café. Vamos a poder identificar si es perjudicial o beneficioso, y para ello tenemos con nosotros a la doctora Cindy Lazo, médico egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, con un diplomado en medicina deportiva y que actualmente se desempeña como staff del Centro Médico Hondureño en la sala de emergencia. Doctora Lazo, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. En definitiva, como mencionaba al inicio, es un tema que me afecta y me llega porque todos los días antes de salir de casa siempre preparo mi termito con mi tacita de café para empezar el día. Y pues qué mejor cosa que nos puede explicar si lo que estamos haciendo como hábito cotidiano es perjudicial o es beneficioso. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alcerro, por la invitación. Sí, el café es una de las bebidas que mayor uso tiene mundialmente. La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central, bloqueando una sustancia denominada adenosina, que es la que nos provoca el sueño. Por eso es la razón de que nos hace sentir con más energía y más alerta. Y por esta razón las personas la beben durante las mañanas. La cafeína también disminuye una hormona denominada melatonina. Esta hormona que es la encargada para conciliar el sueño. En otros casos también mejora el bienestar mental de los pacientes, de las personas que la consumen, provocando aumento de la dopamina. Que la dopamina es una sustancia producida también en el cerebro que nos causa bienestar y además bienestar en los lugares donde estamos y una sensación de felicidad. Sin duda es la que perciben muchos de los que de alguna manera caen en problemas de adicción, es encontrar ese aumento de los niveles de dopamina para poder realmente sentir ese placer y eso es lo que lo vuelve repetitivos y muchas veces sustancias que se convierten en adictivas. Ahora entiendo que el café particularmente no tiene ese nivel, ¿no? O sea, lo que uno aumenta a niveles de dopamina, sí hay algún tipo de efecto, pero nunca es como cualquier de las otras drogas que sí son estimulantes mucho más fuertes. Sí, así es. La dopamina mejora, aumentan los niveles en el cerebro, pero no lo suficientemente como para producir un desequilibrio en el sistema nervioso. De hecho, en la Organización Estadounidense de Psiquiatría APA, Sí. no la clasifica como un trastorno por abuso de sustancias, pero sí la clasifica a la abstinencia por cafeína como un trastorno clínico. Claro. ¿Qué beneficios, digamos, o si tiene alguno, trae o consumir diariamente café, si es que hay algo para la salud o todo lo que el café genera es daño, o si tiene algunos beneficios? Le pregunto esto porque en algún momento me he encontrado con alguna literatura que dicen que el café todos los días, así como dicen de la copa de vino, de cierta cantidad o consumo de cierta cantidad de café diario va a producir sí efectos positivos para la salud. Entonces, ¿tiene alguno de estos efectos positivos el café? Sí, tiene múltiples efectos, múltiples beneficios. Entre ellos, además, el café contiene cafeína y antioxidantes y otras sustancias que pueden reducir la inflamación interna y por eso actúa como un diurético y además proteger contra algunas enfermedades. Actúa la cafeína también en aquellas enfermedades prevalentes en las mujeres, como enfermedades coronarias, Sí. como protegiendo también de estas enfermedades, accidentes cerebrovasculares, diabetes o enfermedades renales.
Súper, estupendo. O sea que sí, en definitiva, hay un beneficio de utilizarlo particularmente. Y ahora, para que el que tiene un problema, y le menciono esto porque sí sé que por otra parte va a tener ciertos efectos adversos. Llámese, en algunos casos aumenta la presión arterial. Pero bueno, llegaremos a eso. Más me interesaría es por qué la dependencia o por qué el que empieza a consumir café se siente en esa necesidad para funcionar. Digo, no puedo trabajar si no tengo mi tacita de café, o si no arranco el día o la mañana con mi taza de café, todo se empieza a ir cuesta abajo porque me hace falta esa energía. ¿Qué normalmente crea ese ciclo de dependencia? Las personas pueden desarrollar dependencia al café y a otras bebidas con cafeína con bastante rapidez. Esto se debe a esos cambios químicos que produce en el cerebro el uso sostenido, que es lo que ocurre con cualquier tipo de bebida que consumamos a diario. Esto es lo que ocurre con las drogas o con el alcohol. Entonces la cafeína como produce esa sensación de alerta, los bebedores regulares cada vez van utilizando más cafeína para mantener esos niveles de alerta y esa sensación de alegría o de energía que da la cafeína. Los pacientes sufren a la abstinencia, al café, cualquier síntoma de abstinencia. Y es la cafeína, cuando provoca ese aumento de cafeína, provoca el aumento de la dopamina. Sí. Que la dopamina, ya dijimos que al aumentarse no suficiente para provocar ese desequilibrio en el cerebro, pero sí esa abstinencia a la cafeína se puede presentar con síntomas. Como cualquier otro adicto a alguna otra droga. O sea, si estoy acostumbrado a ese consumo y lo dejo de tener presente, claramente el cuerpo reclama, porque tengo que atender a mis receptores que ya tengo entrenados para recibir esa cantidad de estimulante, y si no se lo permito van a reclamar. Dolor de cabeza, a veces un poquito puede ser náuseas, puede ser irritabilidad, claro, cosas en ese sentido. Ahora, además, la OMS la clasificó, es la primera organización en quien la clasifica como una enfermedad por trastorno clínico a la abstinencia por cafeína en el 2012. Indiscutiblemente, entonces, sí podemos llegar a un punto donde creamos tal dependencia que dejar de consumirla puede ser catastrófico. Ahora, entiendo que igual que muchas formas de abordar este problema de la abstinencia, se podrá ir de a poco disminuyendo. Pues bien, lo platicaremos. Ahora, en cuanto a efectos secundarios, digamos, ¿hay alguna cosa de la cual me tengo que preocupar porque estoy tomando demasiado café? Sí. Demasiada cafeína nos va a producir ansiedad en pacientes que ya tienen trastornos de ansiedad o trastornos de pánico. Para aquellos que beben demasiado café, se sugiere prepararlo y filtrarlo con un papel, porque el café sin filtrar puede producir muerte prematura y contener compuestos que elevan el LDH o colesterol malo. Además, pueden haber aumentos de la presión arterial. De hecho, en estudios se ha observado que pacientes que consumían 200 miligramos de café al día, 250 miligramos, que equivalen a 2 tazas de café, se les elevaba la presión en 2 a 3 horas posterior a ese consumo de cafeína. Además, en otro estudio de la Clínica de Mayo, se observó que bastaban 160 miligramos para presentar esas elevaciones en pacientes que tenían ya antecedentes de presión arterial o personas que nunca habían consumido cafeína. O sea, casualmente para el hipertenso o para el que tiene problemas de presión arterial, la tendencia va a ser que este aumento de consumo nos va a llevar eventualmente a que nos siga subiendo la presión. De alguna manera, más o menos a grosso, es lo que entiendo que estos estudios han revelado en cuanto al uso de la cafeína. Entonces, sí, como efecto secundario, particularmente para aquellos que sean hipertensos, tal vez en definitiva convenga limitar un poco la cantidad de cafeína o de tazas de café
Y me llama la atención que mencione eso de tazas, porque uno pensará, bueno, cuánto es mucho o cuánto es poco, pero existe algún tipo, hablando de efectos secundarios, ¿existe algún tipo de características o alguna indicación médica donde se recomiende no utilizar esta bebida o no utilizar el café? Esta condición o a estos pacientes tal vez mejor si en definitiva no les permitimos tomar café. Sí, por ejemplo, en mujeres embarazadas se debe disminuir la cantidad a menos de 200 miligramos de cafeína al día. Sí. Además, aquellos pacientes que están utilizando, por ejemplo, algunos medicamentos como la efedrina, Sí. que la efedrina actúa como un descongestionante nasal, pero Claro. al unirse con la cafeína puede presentar el paciente convulsiones, problemas coronarios y además palpitaciones. De alguna manera como que potencia el efecto. El efecto. Creo que dentro de las otras características de esos efectos secundarios, también creo que está incluido la teofilina, que como broncodilatador o como medicamento que actúa a nivel de las vías respiratorias, donde también igual tiene ese efecto potenciador. Entonces, todos aquellos que estén consumiendo algún tipo de medicamentos, sí definitivo conviene limitar la cantidad de consumo. Bueno, y obviamente mujeres embarazadas que igual va a aumentar un poquito más la presión y de pronto eso puede comprometer la circulación materno-fetal o algo en el crecimiento y desarrollo del embrión. ¿Cuánto se recomienda como máximo? ¿Existe una así como dosis máxima de al día que puedo tomar? ¿Eso es equivalente en tazas o equivalente? ¿O cómo lo puedo medir? Sí, de acuerdo a las pautas dietéticas para estadounidenses se recomiendan entre 3 a 4 tazas de café al día, sin exceder el máximo de 400 miligramos de cafeína. Esto equivale a 8 onzas de café, Sí. que esto equivale a 95 miligramos de café al día. Cada taza más o menos equivalente a 95 miligramos de tazas de café con no exceder un máximo de 400 entiendo. Sí, entonces que más o menos así, si la matemática no me falla, deben de andar más o menos en unas 5 tazas como máxima dosis al día. Eso referente a cuánto es lo máximo que puedo consumir. Ahora, hay una diferencia porque siempre me ha llamado la atención. Hay unos que son bien aventados, digo aventados porque se supone que la concentración es un poco más fuerte, y luego es un sabor un poco más amargo. Yo no soy connoisseur o experto en temas de café en el sentido de saber distinguir aromas y cosas, pero sí entiendo que hay una diferencia para el que toma un espresso, o sea que es una concentración un poco más firme o más concentrada del café que una taza normal. Digo, ¿me debo de preocupar? ¿Debo de tomar más de uno, menos de otro? ¿O existe alguna diferencia si lo abordo de esa manera? Expreso viene de la palabra exprimido. Esto se refiere a la forma en que se elabora el café. Sí. El expreso se forza el agua hirviendo a través del café molido. Entonces, el expreso tiene más volumen que una taza de café normal. Sí. Bastan 3 sorbos de café de expreso para que equivalga a una taza de café normal. O sea, definitivamente mucho más concentrado y inclusive creo que en algún momento lo he visto preparar en estas tiendas que se dedican a vender café, y lo que normalmente he visto es que ese mismo expreso puede ser que se lo sirvan a uno solamente el exprimido, y luego a continuación, si yo a ese mismo exprimido le agrego agua, se convierte en una taza de café casi, o de una concentración un poquito diferente. Ahora, cuando todos acostumbramos a agregarle algo, ¿importa si lo hacemos o no? Le pregunto esto porque tal vez no es tan perjudicial el café per se
como lo que le vayamos a agregar. Llámese todas estas cosas de si le agrego azúcar, si le agrego leche, si le agrego cremora. ¿Existe alguna recomendación en ese sentido? O sea, yo entiendo que entre más limpio, pues se va a mantener un poco más esa pureza con sus beneficios y con sus pues partes perjudiciales para aquellos que tengan algún problema. Pero enfocarse realmente, creo yo, que no es tanto el problema del café como puede ser estas otras cosas que sí tendemos a agregarle. Sí, eso marca la diferencia entre lo saludable y lo no que puede llegar a ser el café. Por ejemplo, en el caso de agregarle cantidades de azúcar excesivas, eso ya lo convierte en una bebida no saludable. Se recomienda que para mejorar, no agregarle tanto tanta azúcar, se le puede agregar leche u otros saborizantes naturales. Excelente. Ahora, usted mencionaba de lo que recomendado en cuanto a máxima dosis. Uno dice, mira, no debes de excederte de cierta cantidad de tazas al día. Pensando en esto, ¿hay algo que me pueda matar? O sea, ¿existe una dosis letal de cafeína que uno diga, si te llegas a esos niveles en sangre de esta sustancia, sí puedes ponerte en peligro tu vida? Sí, esto va a depender siempre del peso corporal de persona a persona. Se habla de que una dosis de 150 a 200 miligramos por kilogramo de peso o 5 a 10 gramos por kilogramo de peso sí me pueden causar una toxicidad. Además, en pacientes que no consumen o que consumen demasiada cafeína, con 3 miligramos por kilogramo de peso, Sí. de esa exposición dietética que ellos ya presentan, se consideran ya también niveles que producen efectos demasiado alterados. Y cuando habla en realidad me gusta que traiga a la mesa el peso, porque claramente esto involucra o el por qué la importancia de no utilizarlo en niños, o sea, o que los niños no consuman café, porque claramente una dosis que generalmente es de adulto, pues si le damos lo mismo, pero tal vez un vaso más pequeño, pero ojo, porque puede tener un efecto mucho más significativo, sencillamente porque su peso en relación al nuestro es un tercio. O sea, sí, en definitiva puede ser mucho más dañino en este tipo de pacientes. Hablando de que mencionaban hace un momento de este trastorno como abstinencia reconocido ya por la Organización Mundial de la Salud, ¿qué pudiéramos identificar como esos síntomas de abstinencia? Los que hablábamos como el dolor de cabeza, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, el estado de ánimo un poco deprimido por los efectos que hace la dopamina, los temblores, esa energía baja. Esos son uno de los efectos más notables que se da en la abstinencia a la cafeína. Y generalmente la recomendación sería, ok, si quieres moderar tu consumo, la recomendación sería, bueno, vamos de a poco. Sí, realizarlo gradualmente hasta que las concentraciones de cafeína sean menos cada vez en el cuerpo. Se pueden resolver entre 7 a 12 días si se hace gradualmente. Podemos ir eliminando y podemos decir, mira, ya tú vas a estar libre de café. En más o menos una semana será lo que tarda. Y lograremos eventualmente, si lo hacemos de esta manera, pues romper el ciclo de lo que se ha denominado, entre comillas, una adicción. Ahora, me toca, digamos, estamos ante una situación donde el médico me dice, mira, estás ya con problemas de presión alta. La recomendación indiscutiblemente sería que no siguieras consumiendo café porque está teniendo un efecto de los que mencionaba previamente como consecuencia de pues el que tengamos en sangre el café. ¿Qué otras opciones existen para sustituir esta bebida que es tan preciada? Algunos sustitutos que podemos encontrar está el té de matcha. El té de matcha es un tipo de té verde que se prepara al vapor, secando y moliendo las hojas de una planta llamada Camellia sinensis, sí, hasta obtener un polvo fino.
A diferencia del té verde fermentable, se consume la hoja entera. El té de matcha lo que nos aporta en beneficios es mejora la presión arterial, actúa como un antioxidante. Sí. Además tenemos el té negro, que tiene un 48 miligramos de cafeína. Ese es el que llaman el chai. El chai. Okay. El famoso chai. El famoso chai. Tiene 48 miligramos de cafeína y también actúa como un antioxidante. Tiene menos cafeína, pero siempre actúa mejorando la alerta de las personas que lo consumen. Ok, y luego alguien en algún momento sugirió tal vez agua de limón o alguna otra en esa dirección que tal vez nos pudiera igual proporcionar esa dosis importante de antioxidantes sin el perjuicio del estímulo negativo, digamos, sobre los receptores de adenosina o sobre los receptores de melatonina. Entiendo yo que también es una opción, agua de limón o agua que son componentes altos en vitamina C. Sí, así es. El limón contiene vitamina C, que es esencial para crear colágeno. Entonces nos puede producir una piel más hidratada, sí, con menos probabilidades de las arrugas, las famosas arrugas que nos aparecen. El colágeno ayuda, ya sabemos que es una sustancia que nos ayuda en la piel. Sí, y normalmente con una de estas tacitas logramos, creo que, corríjame si me equivoco, pero aproximadamente entiendo que es como el 10 o 15% del requerimiento diario de vitamina C que podemos conseguir cambiando un poquito este hábito. Sí, así es. Con el consumo de limón más agua, nos proporciona el 10% de nuestro requerimiento de vitamina C al día. Y luego que no tiene que ser tampoco aburrido. O sea, le podemos agregar alguna cosita para darle... Sí, saborizantes, otras hierbas, menta, para que no sepa más. Para que se vuelva un poquito más variado. Aclarar un poco también, porque me ha pasado, y particularmente en días o en tiempos de estudiante, donde la tendencia era la utilización del café para mantenernos despiertos mientras estudiábamos, para mantenernos alerta en el proceso porque ya se acercaba pronto. Ahora, siempre existe el riesgo de que yo sea un peligro por falta de sueño. O sea, que el hecho de que consuma el café no quiere decir que, a pesar de que estoy bloqueando, que voy a poder pasarme la vida entera sin dormir. O sea, hay definitivamente un riesgo importante si nos confiamos de que porque estoy tomando café y eso ha ido bloqueando estos receptores, que eventualmente no pueda ser yo un peligro, ya sea tener un accidente o alguna cosa en particular. Sí, el café nos puede proporcionar esa falsa sensación de que podemos estar despiertos por su uso, pero en estudios se ha demostrado que no tiene ningún efecto cuando hay una abstinencia al sueño por prolongados periodos. Definitivo, entonces no se recomienda bajo ningún punto que sea la forma en cómo voy a ir capeándome el sueño, porque eventualmente nos puede afectar. Bueno, súper interesante, me voy muy, muy educado, más tranquilo, en definitiva, porque me siento cómodo de que el consumo que a pesar de que no es significativo, pero que por lo menos no me estoy torturando ni eliminándome poco a poco. Gracias por la visita. Con estas ilustraciones nos vamos un poco más claros y yo les recomendaría a todos a seguir tomando café. Sí, bueno, como el café tiene sus beneficios, entonces sí es una bebida que si la tomamos en cantidades normales es muy beneficioso. Doctora Lazo, muy agradecido por su visita. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, a todos hasta la próxima.